sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo resplandezca en su hogar, en usted, en su familia. Es el deseo de mi corazón y el deseo de todos los que amamos a nuestro Señor y Salvador, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida por la eternidad, inclusive hasta el fin del mundo. De esa manera damos inicio a este servicio precioso, invocando el nombre que es sobre todo nombre, agradeciéndole por la salvación y la vida eterna, porque Él es tan bueno que siempre está pendiente de todo cuanto le pidamos y podamos necesitar, porque Él es el único proveedor que tenemos los cristianos. Nada podemos recibir si no nos fuere dado del cielo, dice en su palabra. Hermanos lindos y hermanas lindas, bienvenidas a este servicio de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Bienvenidos invitados también, porque toda la congregación unánime junta les da la bienvenida a través de mi persona, en la gracia que el Señor nos concede de estar en cualquier rincón de Guatemala, en el hogar donde usted se encuentre y más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos sean también con todo nuestro amor. Sabemos que el Señor está allí como está aquí, porque Él es tan bueno que siempre se halla presente como lo ha prometido. Bienvenidos pastores y ancianos, servidores de la iglesia. Qué alegría que estamos juntos a esta forma virtual que Dios nos concede el privilegio de usar. Puedo creer que lo que vamos a escuchar es de gran bendición para nuestra vida. Es una serie que va a ser como una continuación de la intención que ha movido el corazón de todos los que amamos al Señor, de pedirle, clamarle y suplicarle al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial, que derrame un avivamiento sobre Guatemala y sobre las naciones del mundo que han de necesitar la evidencia de su poder en medio de tanta maldad que es exagerada. Si Dios se manifiesta, si Él hace milagros, prodigios, maravillas, sanidades, conversiones, si Él derrama de su espíritu en cada uno de nosotros, el mundo va a creer o va a temer la realidad de un Dios vivo. Pero si la iglesia no evidencia el fruto del Espíritu, que es el poder de Dios en acción, el mundo seguirá pensando que la iglesia cristiana evangélica es una religión. Y mientras que lo sigan creyendo, ¿qué hay de diferencia entre A, B, C, D, F, G? Ninguna según sus mentes. Pero la iglesia cristiana evangélica protestante reformada no es una religión, es el cuerpo de Cristo en la faz de la tierra. Es aquel Señor que dispuso que vendría su poder sobre cada hombre y mujer, que teniendo la salvación, el perdón de pecados, por medio de la obra expiatoria única y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, recibiría
al Espíritu Santo dentro de él. Nacería de nuevo y tendría entonces la oportunidad de ser un vaso, un instrumento útil en las manos de aquel que está en él, el alfarero divino y sacrosanto. Por ello, el Espíritu Santo es sencillamente maravilloso. Cristo nos salva, el Padre nos elige y el Espíritu Santo nos empodera. Lo digo de nuevo, el Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. El Cristo de la gloria nos salva con el perdón de pecados y la vida eterna. Y el Espíritu Santo nos dota de la gracia de su poder, de acuerdo a su palabra eterna. De esa manera, la Trinidad Divina obra en nosotros. Quiero comenzar por decirles que esta serie, que siendo usted un cristiano nacido de nuevo, una cristiana nacida de nuevo, no dudo que usted tenga al Espíritu Santo. Estoy seguro que lo tiene, porque la distinción entre un religioso y un cristiano es una. Cristo está en él. Y el Espíritu Santo es quien nos comparte la dicha de estar en nosotros con Cristo y el Padre, porque es una esencia, la de Dios, en una persona, en la otra persona y en la otra persona, un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿hay poder? ¿Siente poder? ¿O hay temores? ¿O hay inseguridades? Nuestra confianza está en Él, no en nosotros, no en las cosas, en Él. Y esa es la diferencia cuando el poder del Espíritu Santo nos garantiza que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de su amor, nada ni nadie que nos pueda separar, nada ni nadie que nos pueda hacer dudar que un día estaremos con Él, si hemos recibido a Cristo mediante el arrepentimiento de pecados. Una vez que digo esto, voy a entrar en algo que puede darnos una introducción previa a la predicación de hoy. Cuando Jesucristo nuestro Señor, según Mateo 16, 18, habiendo reunido a los apóstoles allá en Cesarea de Filipo, estando con ellos, hizo una declaración soberana, algo que nadie había escuchado jamás. El Hijo del Dios viviente les habla y les pregunta quién dicen los hombres que yo soy. Y por supuesto sabemos que Pedro del cielo recibe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús dice algo en Mateo 16, 18. Y dice el texto sagrado de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la roca eterna, la roca que es Dios, Cristo, que es Dios, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, los demonios de Satanás y Satanás no prevalecerán contra mi iglesia. Pero un momento, ellos eran hombres de carne y hueso, eran hombres como nosotros. Y Pedro, usted sabe cuántas veces tuvo problemas por falta de fe. 3 veces negó al Señor y conocemos la historia. ¿Cuál sería el factor que haría que aquella promesa y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia fuese una realidad? ¿Le digo?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Entonces Pedro y los apóstoles ahora eran templos vivos del Espíritu Santo, de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué digo de Cristo nuestro Señor? Porque Él dijo literalmente esta palabra. Oiga lo que dijo cuando Él advirtió: no os dejaré huérfanos, en Juan 14:18. ¿Qué significa eso? No os dejaré huérfanos. Que exactamente Él dice así cuando estamos seguros que el Señor tiene en el Espíritu Santo la promesa de venir a nosotros. Juan 14:18. El Espíritu vendrá y yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo se dan cuenta el poder de tener a Dios en nosotros, en el ser humano, es lo que hace que el enemigo no pueda en contra de la iglesia? Porque es un ente no natural, sino un ente espiritual, sobrenatural. Es la obra de Dios en la faz de la tierra. Cuando vamos dando cuenta del valor que tiene el maravilloso Espíritu Santo, la gloria que Él nos permite, el poder que Él nos otorga, tenemos confianza en que todo cuanto Dios ha prometido habrá de suceder. Y por ello usted puede entender cuando nuestro Señor, según el libro de Hechos, vamos ahora a Hechos, capítulo 1. De ahí vamos a descubrir qué es lo que significa lo que el Señor dijo. Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Padre enviará el Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, así es que no os vayáis de Jerusalén hasta que Él venga. Y después, en el libro de Hechos, en el mismo escrito del capítulo 1, dice el versículo 8: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí vamos comprendiendo los pasos que el Señor nos va revelando para llegar al tema de hoy. Vamos entonces a leer el texto sagrado de Hechos 2, 1 al 4. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo se cumplió lo que dijo el Señor Jesucristo en el retiro de Cesarea de Filipo? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra mi iglesia. Vamos a leer entonces Hechos 2, 1 al 4. Fue el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Cuando habla de estruendo, habla de ruido, habla de algo que conmociona, que la gente oye, algo que no es para cualquiera ignorado. Lo oyen. Y agrega: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Ahí estaban todos aquellos 120. ¿Y qué dice?
aquel impacto, aquel viento recio, el ruach, el viento, el poder del Espíritu entra. Y se les forman unas lenguas de fuego, como de fuego, mostrando algo. Dios descendió sobre ellos. Hermana linda y hermano lindo, Dios descendió sobre el hombre, como Joel lo había dicho en su profecía, que en los postreros tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y allí aconteció. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, en la fiesta de Pentecostés, habían de varios países diferentes idiomas que se usaban entre el pueblo judío de esa nación diferente. Habían de todas partes hablando distintos idiomas. Y el Espíritu Santo hizo algo extraordinario. A uno le dio a entender el griego si no lo hablaba. A otro le dio a entender el egipcio si no lo hablaba. A otro le dio a entender el italiano si no lo hablaba. Y solo pongo ejemplos para que comprendamos que les dio la capacidad de predicar a grupos que habían de judíos distintos en su propio idioma, para que los entendieran. Que Cristo había muerto en la cruz del Calvario para el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Y había resucitado al tercer día para la gloria de su nombre. Eso fue Pentecostés. Ahora, vamos a ir al punto número 1, que ahora nos corresponde. El simbolismo espiritual de Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, Shavuot, en el idioma hebreo, en la cual llevaban los primeros frutos del Señor, trayéndolos al templo. Se manifestó gloriosamente con miles de convertidos, cosecha espiritual. Si habían frutos, si había trigo, si había cebada, Dios les dio almas para gloria de su nombre, convertidos con una sola predicación del apóstol Pedro. Mire cómo Dios une algo material como es la fiesta de la cosecha con la fiesta de la cosecha espiritual, el nacimiento de la iglesia. Pero la llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, siguió manifestándose en varias ocasiones. El día de Pentecostés es único, hermano lindo, pero no la llenura. La llenura siguió manifestándose tiempo después en varias ocasiones, hasta el siglo XX, para la gloria del Señor. Desde entonces, inclusive el siglo XX, y nada puede detener al Espíritu Santo. Si Dios quiere manifestar con un avivamiento, que es lo que le hemos pedido, su gloriosa presencia en este siglo XXI. ¿Sabe que ahora más que nunca, mi hermana linda, el mundo necesita creer que el Dios que abrió el Mar Rojo para que pasara a su pueblo, el Dios que derribó las murallas de Jericó para que su pueblo tomara la tierra prometida, el Dios que descendió maná del cielo todos los días, es absolutamente real? Es en este tiempo, cuando hay tanta incredulidad, tanta gente que anda pensando en cosas temporales como que fueran eternas, cuando perecen, cuando uno se muere. Y el único que ha podido vivir más de 100 años, bueno, pueden haber varios, pero el que más vivió 700 o 690 y pico de años, que fue Matusalén. ¿Qué significa eso? Que Matusalén, el hombre que más vivió, se murió de cualquier manera. Y esto significa mucho en todos los años que él vivió. Sin embargo, no vivió más que después en la eternidad. 969 años es mucho tiempo. Pero gracias a Dios, que para la gloria de su nombre, vive hasta hoy, igual que el alma de cualquier hombre que ha muerto en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Por ello, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo viene, que de hecho se lo hemos estado pidiendo para bendecir a Guatemala con un avivamiento. Y anhelamos que venga un avivamiento pronto, porque si viene un avivamiento, toda la gente que no sabe lo que hace se puede arrepentir. La gente que está sufriendo puede tener esperanza. La gente que está haciendo el mal puede darse cuenta que no está más que en peligro su alma de la muerte eterna. Y más bendiciones que Dios anhela para que se arrepientan, para gloria de su nombre. Y ahora vamos a ver los primeros frutos. Como estábamos viendo la fiesta de Pentecostés, veamos los primeros frutos. Hechos 2, 37 al 42. El apóstol Pedro, aquel hombre temeroso que había negado 3 veces al Señor, óiganlo, después de Pentecostés, cuando Dios entró a él, cuando el Espíritu Santo entró a él. ¿Qué diferencia? Al oír esto, su predicación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: mire qué impacto. Varones hermanos, ¿qué haremos? Lo que acabamos de oír nos hace reos de pecado, nos hace sentirnos necesitados de perdón. Si Cristo murió por nosotros, queremos que también nosotros recibamos su perdón. Solo interpretó. Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Iglesia linda, nunca menosprecie la palabra arrepentimiento, porque si alguna vez alguien ha sido salvo, y le hablo a usted por nombre, como me hablo a mí mismo, fue por arrepentimiento. Yo sabía que era un pecador. Yo sabía que estaba condenado al infierno. Yo sabía que si Jesucristo no me perdonaba, no había forma de que yo fuera al cielo jamás. El arrepentimiento fue la puerta que el Señor me permitió para entrar al cielo por medio de la obra de Jesucristo. Arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note por favor, nos arrepentimos, confesamos a Jesucristo, somos lavados con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo entra. Si no hay lavamiento de pecado, mi hermano lindo, ¿cómo va a entrar? Él es santo, 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 Él es Dios. Necesitamos estar limpios. Pero ¿quién se puede limpiar del pecado? Solo Jesucristo lo hace y nadie más. Entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Y usted lo tiene si ya nació de nuevo, mi hermana linda, mi hermano lindo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. Mire, eso lo dijo hace 2000 años. Se reitera hoy. Para usted, hermana, para usted, hermano, es la promesa. Y para vuestros hijos, para su descendencia y para todos los que están lejos. Guatemala, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y cuándo ha dejado de llamar Dios? Nunca. Lleva 2000 años llamando. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted, cristiano, hermana mía, cristiano, hermano mío, Dios lo llamó. Y al que no lo tiene todavía en su corazón, no crea que Dios no lo está llamando. Si puedo decir algo que sé que usted va a comprenderme, ¿no será que precisamente porque lo llama es que está viendo esta predicación? Así es. Él no quiere que ninguno se pierda. Ven cómo el Señor es de misericordioso. Y no importan los pecados que hayamos cometido. No hay más que un solo Salvador que perdona todo pecado cuando de corazón se lo pedimos en su santo nombre. Esta es la promesa que había dicho. Cuando Dios llamare, vendría el Espíritu Santo
como estaba escrito. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba el apóstol Pedro diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿No le parece impresionante que en el siglo XXI, cuando estamos juntos en esta prédica, la generación que nos acompaña tiene intereses tan fuera de la voluntad de Dios, que puede ser una generación que Él considera perversa? Él no vino a salvar al que está bien. Él vino a salvar al pecador. Y por eso es que nosotros, su servidor, está en el reino de Dios por misericordia. El pecado pervierte, el pecado degenera, el pecado mata. Así dice el texto sagrado, pero Cristo salva. Aleluya, Cristo salva. Y es solo un Salvador el que Dios envió. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué predicador! ¡Qué unción! Pedro, aquel que usted recuerda de muchas maneras, ahora recuérdelo como el predicador que sale lleno del Espíritu Santo del aposento alto. Y ustedes que crucificaron al Hijo de Dios, y ustedes que mataron al autor de la vida, y ustedes, ¿y qué hacen? Se convierten, porque Dios los hace que se arrepientan por medio del Espíritu Santo que redarguye. Y la cosecha de Pentecostés en el cuerpo de Cristo es 3,000 personas para la gloria del Señor. Y perseveraban en la doctrina, dice el 42, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué amor, hermanos lindos! ¡Qué amor había! Porque Dios es amor. Si usted tiene a Dios y yo tengo a Dios, nos amamos. Porque el amor es Dios mismo obrando en nosotros. Y así vivía la iglesia primitiva, compartiendo el pan, las oraciones y siendo en comunión unos con otros en amor. Y más adelante, el mismo apóstol Pedro, acompañado por el apóstol Juan, volvieron a predicar a los miles de visitantes de Jerusalén que habían llegado a la fiesta de Pentecostés y a los habitantes de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Ya van 3,000 convertidos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quiere ver lo que hace el Espíritu Santo? Cuando la predicación de alguien está lleno del Espíritu Santo y transmite el mensaje de salvación, oiga, Hechos 4, 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo que Cristo salva, que Él perdona, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque Él había resucitado al tercer día para gloria de su santo nombre. Versículo 3. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero oiga lo que había pasado con la palabra de Dios. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Eso sí que es cosecha. Ya van 8,000 almas convertidas por la causa del Espíritu Santo derramado en el apóstol Pedro y en Juan el día de Pentecostés. ¿Ve el poder que tiene, mi hermano lindo? Es impresionante, y la palabra nunca regresa vacía.
Así es que ellos habían predicado, los sacerdotes querían detenerlos, meterlos a la cárcel fue una solución temporal. Pero la palabra ya había dado fruto y estaba produciendo, para gloria de su nombre, la salvación de otras 5,000 almas. ¡Qué poder, Señor, el de Pentecostés! ¡Qué poder tener tu Espíritu Santo para la gloria tuya! Y ese bautismo se vuelve a repetir. Voy a decirlo, la llenura, porque Pentecostés es un acto como tal que ocurrió el día de Pentecostés, como ya sabemos, pero la llenura se vuelve a repetir. Mire, por ejemplo, la segunda llenura registrada en la Sagrada Escritura del Espíritu Santo en Jerusalén. Otra, Hechos 4:23 en adelante. Mire lo que relata el libro de los Hechos. Y puestos en libertad, finalmente los sacaron, ¿verdad? A Pedro y a Juan. Y vinieron entonces a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, les prohibieron, Señor, que prediquen de ti. Dicen que si predican los vuelven a encarcelar. Pero ¿qué es lo que dijeron ellos al Señor? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay, en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Vanidades, hermanos, y en contra del que predica la salvación y la vida eterna, es lo que estaban haciendo aquellos hombres religiosos. Versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ponerse en contra de Dios es el error más grande que puede haber, pero lo hacen no conociendo su poder y su amor. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Deténgase un momento. Nadie mató a Jesucristo, nadie crucificó a Jesucristo porque era tan capaz y tan poderoso que lo pudo hacer. No es verdad. Todo fue permitido por Dios, ciertamente crucificado y muerto, según la Sagrada Escritura, porque de acuerdo con la mano de Dios y su consejo en la eternidad, Él había determinado que así sucediera. ¿Sabe por qué? Para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Así que si alguien se jactaba, el mismo Satanás, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, fue por usted y por mí, para librarnos de la potestad del diablo y ponernos en su santo reino. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda su fuerza, con toda su intención de hacer lo que tú le pides, prediquen tu palabra, hablen tu palabra, lo hagan. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Mire la gracia del Señor. Señor, en lo que ellos predican, tú eres el que sana, no ellos. Ellos predican sanidad, pueden poner manos en el nombre tuyo. Pero ¿qué dice el texto? Extiendes tú, Dios eterno, tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. En un avivamiento es exactamente lo que sigue Dios haciendo, porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Otra vez, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder vino de nuevo sobre ellos. La llenura del Espíritu de nuevo se manifiesta, renueva la fuerza espiritual y predican la palabra con el poder de la unción divina del Espíritu Santo morador. Todo lo que estoy diciendo es una segunda llenura que usted está leyendo. Tembló para volverles a decir, esto es mío, interpretación, ánimo, tienen el poder. De nuevo es lo que ustedes pidieron y les autorizo el poder de predicar y convertir a quien voy a convertir. Así es el Señor. Ven. Pero no fue la única vez donde el Señor volvió a llenarnos. Porque Él sigue llenando a su iglesia cuando Él quiere hacerlo y nos disponemos para poderlo recibir. Pedro estando en la ciudad de Jope. Esta historia es preciosa. Él estaba en Jope, probablemente cansado, en casa de Simón el curtidor. Y estaba cansado, había resucitado a un muerto, a una mujer muerta. Había hecho un milagro aún de resurrección de muertos del Dios eterno a través de Pedro. Y entonces aquí vamos a ver la tercera llenura del Espíritu Santo que va a suceder en Cesarea Marítima, donde están los gentiles, los romanos. De ahí un centurión romano llamado Cornelio. Y van a llamarlo a Jope, donde él estaba en la casa de Simón Curtidor, para que vaya a Cesarea Marítima y ahí pueda ver el milagro. Voy a leerlo y va a darse cuenta de cómo el Espíritu Santo obra, llenando a esa gente gentil, como somos nosotros, de su poder. Porque Él no hace acepción de persona. Cuando Cristo, que es el Salvador del mundo, sana, salva, perdona, el Espíritu opera por su gracia y amor. Hechos 10:42. Y nos mandó, está Pedro hablando, en Cesarea Marítima, con el centurión Cornelio, su esposa, sus hijos, su familia y toda la gente que está a su alrededor, servidores de Cornelio. Está en una casa de un inconverso. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo además es juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. En su Santa Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de Jesucristo, el Mesías prometido. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesucristo podemos recibir salvación y vida eterna. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos. Cornelio, su esposa, sus hijos, sus hijas, los criados, las criadas, nombre de la Biblia, y todos estaban oyendo que tenían ahora el Espíritu Santo en ellos. Versículo 45.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos circuncidados, se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don, regalo del Espíritu Santo. Primera vez que eso acontecía, y no que solo era para los judíos, se preguntaban entre ellos. No. Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto también los gentiles estaban siendo en ese momento llenos del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¡Qué gracia, Señor! Los gentiles hablando lenguas angelicales. Recuerde que hay lenguas de idiomas, como el día de Pentecostés, y hay lenguas angelicales como las que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13, versículo 1. Lenguas angelicales. Por lo tanto, estaban hablando en lenguas y magnificaban a Dios por medio de ellas. Versículo 47. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Se da cuenta, mi hermana? ¿Se da cuenta, mi hermano, que Pentecostés fue el comienzo de la iglesia? Y las llenuras son la iglesia mostrándose con el poder que se invistió en el día de Pentecostés a toda la iglesia cristiana, a todos los que tienen a Cristo en el corazón. Esa es la historia de la cristiandad. Y tengo más que contarles de llenuras. Pero conforme el tiempo ha avanzado, lo que el Señor quiere que comprendamos es que no hay nada que impida, nada que usted sea lleno. Ya tiene al Espíritu Santo. Yo ya lo tengo. Pero ¿qué es llenura? Poder. ¿Qué es llenura? En el nombre de Jesús, predicar su palabra. En el nombre de Jesús, clamarle al Señor para que alguien sea sano, imponiendo manos, como dice Jesucristo. Si Él quiere sanarlos, lo hará. En el nombre de Jesús, haciendo que Dios sea glorificado, porque Él se manifiesta cuando estamos haciendo lo que nos manda hacer. La llenura significa santificación de vida. ¿Quién puede hacer algo incorrecto cuando está lleno del Espíritu Santo? Nadie. Si contristamos al Espíritu Santo, siendo ya cristianos, siendo ya templos vivos de Él, podemos hacer tantas cosas de las que después nos arrepentimos. Pero además nos sentimos débiles, nos sentimos que no tenemos el poder que cuando recibimos a Cristo teníamos. Su presencia, su gracia, su gloria, su amor, su fe, su paz, la seguridad de que éramos salvos, la felicidad de saber que éramos hijos de Dios, porque estaba en nosotros el sentimiento pleno y genuino de la presencia del Santo de los Santos morando en nuestro corazón. Eso se llamó en algún tiempo, y lo repetiré por siempre, como Jesús dijo, el primer amor. El primer amor no es más que estar enamorados de Jesús.
enamorado del Salvador del mundo, nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que nos dio el cielo por heredad, que un día estaremos viendo su rostro glorioso, preciosísimo en el cielo, que estaremos por siempre con Él en las bodas del Cordero y ahora somos la novia, dice el texto de Apocalipsis. Y seremos la esposa de Cristo, símbolo de unidad santa, preciosa, sagrada, porque Él nos concede la dicha de permanecer en nosotros como parte de Él, como su cuerpo que ahora somos, aunque tenemos una carne pecaminosa. Pero en el cielo no. Ahí tendremos almas y cuerpos glorificados, ya glorificados, para tener las bodas del Cordero. Eso es vivir en el primer amor. Es tener sed, hambre de la palabra de Dios. Es tener deseo de conocer más al que nos escribió su realidad divina en la Sagrada Escritura. Y cuando nos disponemos a leerla, nos da vida, nos da fuerza, nos da salud, nos da energía, nos da valor, nos da amor y todo fruto divino y santo. Porque la palabra es vida. Cuando estamos, Señor, pidiéndote un avivamiento, es cuando todos los cristianos nos llenamos del Espíritu Santo y Él usa su cuerpo como iglesia para hacer lo que Él quiere que hagamos en su santa presencia moradora todo el tiempo. El principio es que la llenura sea realidad. Y cuando Él mande el avivamiento, como ha sucedido por los siglos de los siglos de los siglos, el mundo dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No solamente por lo que decimos, sino por lo que sienten. No solamente por lo que hablamos, sino por lo que reciben. No solamente porque oyen, sino porque lo creen. No solamente porque lo creen, sino porque se convierten. No solamente porque arranca de ellos la pecaminosidad y la lanza al fondo del abismo, a lo profundo del mar, y quedan limpios. Y aquellos que tenían deseos pecaminosos, ya no los tienen. Y el que pensaba que en el dinero, la riqueza, las posesiones, como un objetivo de la vida, ya no cree eso. Con lo que Dios le ha dado y le seguirá dando. Y puede ser lo que Él quiera darle. Está satisfecho. Qué manera de vivir. Qué misericordia la de Dios. Porque nos ha permitido tener la dicha de agradecerle cada una de los regalos, de las bendiciones que nos ha dado, en vez de estar buscando lo que no debemos. Hermanos lindos, pido a Dios con todo mi corazón que podamos continuar juntos en esta serie, donde el maravilloso Espíritu Santo nos va a ir llevando de la mano para que confiemos en que nuestro hogar puede ser restaurado, si es necesario, que nuestro cónyuge puede mantenerse amando y bendiciendo el uno al otro, que nuestros hijos llegan a creer y a sujetarse
a la voluntad de los padres, porque eso es bendición para ellos. Que el trabajo, quien lo prospera es el Señor, mediante nuestro esfuerzo. Y que Guatemala aún tiene esperanza, a pesar de tantas cosas que nos entristecen. Dios sigue observando y buscando que se arrepientan, porque Él los ama y no saben que un día morirán. Y si mueren en delitos y pecados, la Sagrada Escritura dice que no irán al cielo. Pero si reciben a Jesucristo, el cielo los estará esperando, perdonados de pecados para siempre. Me hace tan feliz decirles que durante todos estos años de existir como hijo de Dios, en un mundo llamado el reino de Dios y su justicia, en un mundo reconocido como el reino de los cielos, hay una enorme diferencia entre lo que antes fuimos y ahora somos. La diferencia está en que Él nos muestra lo que es real, lo que permanece para siempre, las cosas que no se ven, que son más importantes que las que se miran. Y nos enseña que lo que se mira es perecedero, es temporal, pasará, no dura para siempre. Pero lo que no se ve es eterno, eterno. Espero con toda mi alma que esta palabra de hoy les haya hecho notar que el Espíritu Santo está disponible, dispuesto, mejor expresado, para que si usted le pide, Señor, lléname, Señor, me arrepiento de hacer lo incorrecto, perdóname las cosas que no están bien, soy tu Hijo Jesucristo, ayúdame, lléname de tu Espíritu. Él lo hará. Hermano lindo, Él lo hará. Y cuando esté lleno de su Espíritu, como Él quiere que siempre andemos, y si ya lo está, sabe que tiene todo, todo, fruto del Espíritu Santo, y nada le hace falta, porque le provee. Voy a hacer una oración de fe, una oración para usted, que tal vez está escuchando una palabra que no se siente que se aplique. Le digo, se puede aplicar. Si usted lo cree, primero, reconozca que es pecador. Yo soy pecador, mi amigo querido, perdonado, limpiado. Para la gloria del Señor, Él me dio una nueva vida en Cristo Jesús. Y ese perdón se logra confiando en Jesucristo que dio a su Hijo, el Dios eterno que es el Hijo de Dios, confiando en Dios que dio a su Hijo, y Jesucristo es quien puede salvarlo. Diga conmigo esta oración. Señor, creo que puedo atreverme a pedirte perdón por mis pecados. Te pido con todo mi corazón hoy que estoy oyendo que de verdad no siento ninguna satisfacción. Siempre ando angustiado, preocupado, apenado, y aunque tengo cosas y placeres temporales y situaciones que parecieran alegrarme y contentarme por un tiempo, pasan y vuelve la angustia a mi alma y vuelvo de nuevo a sentirme mal. Pero si tú, Jesucristo, puedes cambiarme, te ruego que lo hagas. Y he oído que tú eres el único que perdona pecados, el único salvador del mundo, el único que puede hacer que yo sea diferente, una nueva criatura. Y hoy vengo a confesarte, sí, Señor Jesús, creo que tú eres quien vino a este mundo siendo Dios verdadero a morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Vengo a reconocer que viniste del cielo a ponerte en cuerpo de hombre, siendo Dios verdadero para tomar mi lugar. Y que en la cruz del Calvario tomaste mi lugar y moriste por mis pecados.
mis pecados cayeron sobre ti y tu sangre me limpia de toda maldad. Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de este día, sé que tú eres Dios, que ascendiste al cielo al resucitar al tercer día y estás allí a la diestra del Padre, intercediendo por mí a partir de este momento. Venga a mi corazón, divino Espíritu de Dios. Ven a ser un templo en este cuerpo para que le sirva de habitación para siempre. Te agradezco por el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Y reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Con todo mi amor te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo, reino de Dios, reino de los cielos, como también se llama. Si ha hecho la oración de fe por primera vez, puede escribirnos al WhatsApp 30003243 de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Vamos a mandarle alguna correspondencia por la vía electrónica, dándole la bienvenida que hoy le damos en el nombre de Jesús por haber venido a la luz, al reino de Dios, habiendo sido sacado de las tinieblas. Bienvenido, mi querido hermano y amigo, ahora mi hermano en Cristo. Padre bueno, quiero agradecerte por la iglesia, una familia espiritual con la cual nos encontramos a gusto, porque en ellos estás tú y en nosotros estás tú y somos uno en tu presencia como tus hijos. Bendice a la iglesia, bendice a todo el que tiene a tu Espíritu Santo adentro y a ti, Jesucristo, como templo vivo tuyo, y a ti, Padre, que le has dado el privilegio de serlo. Bendice a la iglesia, bendice a los cristianos, bendice a los visitantes, bendice a los que están con nosotros, sin ninguna excepción. Dale salud al cuerpo, fortaleza su alma, fe y confianza en que estás cuidando de ellos todos los días, como hemos dicho, y que nada ni nadie los puede apartar de tu amor. Señor, gracias por los diezmos, gracias por las ofrendas. Sin ellos, imposible continuar. Gracias al diezmo y a la ofrenda que te dan con amor. Bendícelos y multiplícales en bendiciones su aportación. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre preciosísimo de Jesús. Que los bendiga, mis hermanos lindos, y deseo que tengan una linda y divina gracia de Dios para seguir confiando en que sus vidas están escondidas con Cristo en Dios. Que Dios los guarde y los bendiga. En el santo nombre de Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Hay un lugar para todos en la familia de Dios.